Y si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto humanitario. Estamos en los estudios de Exitosa con el doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días, don Nicolás. Gracias por la invitación. Comencemos por esto de Bruno Pacheco. Sí. Bueno, suscribo lo que acaba usted de decir en el sentido de que si Bruno Pacheco estima al presidente, no tiene que adoptar la posición de apartarse rápidamente del cargo. Y además, por supuesto, él va a responder ante la justicia, puesto que le han abierto investigación en el Ministerio Público. Ahora, ¿por qué estamos constantemente, ministro, en estos temas? Es decir, que resultan perturbadores, ¿no es cierto?, que no nos permiten abordar la agenda. Es cierto que hay un sector de la oposición que lo que quiere es la vacancia presidencial, ¿no es cierto? Eso está claro, pero el problema es que los errores que el propio gobierno comete nombrando personas de una manera equivocada, impertinente, le da de comer, por decirlo así, a sus enemigos, ¿no? Yo creo que no sea el caso de Bruno Pacheco, probablemente no tenga esos antecedentes y que en el ejercicio del cargo ya haya realizado estos actos, lo cual es incorrecto y por supuesto el presidente segurísimamente que va a adoptar alguna decisión rápidamente. Ahora, usted, pasando ya a otro tema, ministro, cuando se planteó el tema de los usuarios financieros, de los deudores financieros, tuvo usted expresiones muy severas contra Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. ¿Usted se arrepiente de lo que dijo sobre Julio Velarde? ¿Se dejó llevar en ese momento por la pasión? Mire usted, esto no es de ahora. Esto es de hace muchísimos años que hemos dado una dura batalla desde la universidad para que se limite los intereses que cobran las empresas financieras. Intereses sumamente altos, ¿no? Cobran un interés compensatorio que es capitalizable, o sea, cobran intereses de intereses. Hay de aquel cliente que se haya atrasado, un día pues le cobran las dos tasas juntas, el interés compensatorio y el interés moratorio, además de comisiones, además de gastos. Como consecuencia de eso, de esa batalla que hemos dado desde la universidad, se dio la ley 31.143, por la cual se limita el monto de los intereses bancarios. En la celebración de los contratos de préstamos entre particulares, allí hay límite. Los particulares no pueden cobrar tasas más allá de las fijadas por el Banco Central de Reserva. Si cobran esos intereses superiores, cometen delito de usura que está sancionado por el Código Penal. Además, los particulares no pueden capitalizar intereses. Sin embargo, los bancos sí pueden capitalizar intereses, no cometen delito de usura, cobran intereses excesivos, las dos tasas conjuntamente, la capitalización, las comisiones, los gastos que cobran, las deudas, se duplican, se triplican rápidamente, Y eso, por supuesto, ¿a quién perjudica? Aquellos que no tienen ninguna voz y que ahora haya salido una voz en protección de ellos, ya lo tomaron ya como un pecado mortal, Ese pobre empresario, ese taxista que pidió un crédito para comprar su herramienta de trabajo, ese microempresario, ese pequeño empresario, ese mediano empresario, solamente trabaja para pagar intereses, no para crecer económicamente, no para satisfacer las necesidades más elementales de la familia, para alimentar bien a su familia, para llevarlo a un restaurante un fin de semana o a un paseíto a sus hijos o para comprarle un regalo en la Navidad. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque tiene que estar pensando en que tiene que ahorrar para poder pagar la cuota, porque si no, lo rematan su carro, lo rematan sus muebles, lo rematan su casa. Entonces, yo he salido a criticar esos intereses altos. ¿Por qué? Porque... Claro, pero es más, nosotros, y usted puede dar fe de eso
don Aníbal, revisando no las últimas semanas, los últimos años. En Exitosa hemos estado llamando la atención sobre el tema de la usura bancaria, hemos hecho una campaña. Pero el presidente del Banco Central de Reserva finalmente hace su trabajo, ¿no es cierto? Su chamba es cuidar la estabilidad de la caja fiscal y muchas veces tiene que decir no y tomar posiciones que a nosotros nos pueden resultar impertinentes. Pero de ese conflicto lo que tiene que salir son soluciones y alternativas, ¿no? Así es. No por la confrontación se tiene que ir el presidente del Banco Central de Reserva. Pero eso de ir cualquier funcionario público, cualquiera, yo también, ¿no? Que no nos encontramos contentos en nuestro trabajo, pues no nos queda otro camino, ¿no? De manera que no es ninguna ofensa, ¿no? ¿Quién fija los intereses ahora de acuerdo a esta ley 31.143? El Banco Central de Reserva. ¿En cuánto lo fija? Unas tasas altísimas. Lo fijó en 94 al comienzo. Luego lo han bajado a 84 y seguramente va a oscilar en esos montos. Mire usted en Colombia, nomás, para un ejemplo. ¿Cuánto es la tasa máxima? Dice que los intereses no podrán superar el 58.53%. Y yo le dejo eso como un ejemplo. Bueno, en Chile hay otro ejemplo similar, ¿no? Y toda Europa, todos los países. O sea, claro, porque ha habido una discusión sobre si deberían limitarse los intereses o no, pero eso es Gino Michelini, que nos ha hablado mucho sobre este tema. Él dice que esto tiene que ser toda una estrategia con respecto al tema de los deudores financieros. Uno tiene que ver con la emergencia, es decir, con el hecho de que hay gente que por la pandemia no pudo pagar y que en este momento está agobiada, a punto de perder todo lo que tiene porque no pudo pagar, ¿no? Y está empezando a recuperarse, pero su problema es que no puede pagar lo que debe. Y el otro problema es el sistema tal como está montado, que es un sistema perverso, ¿no? Esto de los intereses no es solamente por la pandemia, es desde antes. Y claro que la pandemia los ha empeorado, ¿no? Por eso es que tenemos que levantar alguna voz en favor de aquellos deudores que tienen que pagar pues estas tasas altísimas del 94, del 87%, o las dos tasas juntas, las dos juntas. Si el deudor se atrasó, entonces, ¿por qué tiene que pagar las dos tasas juntas, la compensatoria y la moratoria? Que pague la moratoria, que es más alta que la compensatoria. Todo eso tiene que ser parte de una estrategia para es decir, porque se ha hablado acá, por ejemplo, el otro día entrevistábamos a los representantes de las cajas municipales, ¿no es cierto?, que decían, ¿por qué nosotros no podemos emitir tarjetas de crédito? ¿Por qué solo los bancos? Por ejemplo, ¿no? Lo que según ellos podrían dar tasas de interés por las tarjetas de crédito muchísimo menores que las de los bancos. ¿Por qué no se abre la competencia y se permite la existencia de más bancos y no de 4 que prácticamente controlan el 80 o 90% de la banca en el Perú? ¿O por qué no se permite que el Banco de la Nación, como en Chile, ¿no es cierto?, a través del Banco de Estado, tenga una participación en actividad comercial? Es decir, hay una serie de alternativas con respecto a cómo lograr que se acabe este control que hay y esta prepotencia que hay de parte de 4 bancos en el Perú. De 4 bancos en el Perú, ¿no? Y no solamente lo que acaba de mencionar usted, sino una serie de contratos que son de exclusividad, ¿no?, de los bancos. Por ejemplo, el contrato de leasing. ¿Por qué una empresa privada o una mutual no podría celebrar un contrato de leasing? Hay que hacerlo necesariamente con un banco. Mire usted compra su casa con un crédito bancario, hipoteca la casa, ¿no? Van a celebrar la escritura pública, usted tiene un notario que le va a cobrar cierta cantidad de acuerdo a sus posibilidades económicas, va usted al banco a decirle quiero que la escritura se haga en este notario, el banco le dice no señor, se tiene que hacer con tal notario, o a lo más le señala, ¿no?, que escoja entre 2 o 3 notarios que tiene, que le van a cobrar una fortuna y así se encarece. No, el crédito no se toma en cuenta para nada el derecho del consumidor. Pero esto de lo que estamos hablando me parece que es un tema de agenda nacional. Nosotros hemos hablado acá en Exitosa de hacer una especie, por ejemplo, de reactiva de las personas, por un lado. Es decir, que enfrente la solución de las personas agobiadas por las deudas que no pueden pagar y que, así como se invirtió fortunas en ayudar a grandes empresas, incluso algunas que ni siquiera lo necesitaban, como sabemos ahora,
que se dé una inyección de dinero y se haga una especie de salvataje de los deudores personales, de tarjetas de crédito, de bienes personales como vehículos, de gente que ha usado el dinero para montar sus empresas, incluso a través de tarjetas de crédito, de los deudores por hipotecas. Pero en el otro lado hay la discusión sobre la gran reforma del sistema bancario, ¿no es cierto?, que permita democratizarlo, hacer que el dinero no sea tan caro como es en el Perú, pero sus expresiones con respecto al presidente del Banco Central de Reserva son las que han provocado... una palabra o dos palabras, no fue más. Lo que pasa es que... Pero me reconoce usted que lo que pasa es que están muy dolidos por hablar de esto, de cómo se cobran los intereses a los consumidores. Y hay algunos economistas que salen y dicen que por qué yo, siendo abogado, estoy metiéndome en un campo ajeno. La ignorancia en el Perú. Mire usted, los intereses están regulados en el Código Civil, artículos 1242 a 1249. Todo estudiante de Derecho estudia en la Universidad de Derecho de Obligaciones y hay las obligaciones con intereses. Pero de ahí... ¿Cómo es eso de que uno, además el ministerio donde me desempeño es Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que los prestamistas yo puedo dar fe, Aníbal. Humanos, yo lo conozco usted hace muchos años y sé que tiene usted un carácter particular y que se ha fajado además en momentos en que muy pocos se atrevían a fajarse, y por eso yo le tengo un gran respeto. Pero se excedió pues usted eso de gordito, de si no le gusta que se vaya, bueno, o sea, esa palabrita no se fue usted, pero se fue usted, ¿no? ¿Se dejó llevar por la pasión o no? En el fondo está el que estas expresiones no son del gusto del centro, no del campo financiero. Esa es la verdad. Y por eso es el ataque. Ayer yo saco un Twitter de la forma como se cobran los intereses y nuevamente lo mencionan al presidente del Banco Central, al cual no me he referido en una coma en eso, ¿no? Los que fijan estos intereses, claro, es el Banco Central de Reserva, y tenemos que referirnos pues a que se debe rebajar pues un poco. Esa tasa es muy elevada para los consumidores peruanos. Además, ¿no? Y lo que he dicho es una verdad, ¿no? Cuando sale esta ley por la cual se dispone que se limiten los intereses bancarios, salen grandes economistas, entre comillas, famosos economistas, a criticar la ley y a decir que eso afecta el libre mercado. Pero ¿cómo pues vamos a hablar de libre mercado allí donde existen monopolios, una sola empresa eso es verdad. Bienes y servicios, o sea, es decir, o un conjunto de empresas, oligopolios, que son los precios, fijan los intereses, ¿no? Y que afectan a los consumidores? Es verdad que esto del libre mercado en el Perú es una frase escrita en la Constitución, pero en la realidad lo que se ha permitido de una manera impune es el desarrollo de oligopolios. Pero yo insisto, Aníbal, todo eso está en discusión, todo eso debería ponerse en discusión en el Congreso a través de proyectos de ley, porque es evidente que esto tiene que ser modificado. Yo insisto, hay dos problemas. Uno es la urgencia provocada por la crisis del coronavirus, que ha puesto al borde del abismo a la clase media peruana, a los emprendedores peruanos, y lo otro es el sistema tal como está, que está mal, porque permite la concentración en 4 bancos, ¿no es cierto?, del sistema, y la imposición de tasas absolutamente usureras, que tienen que cambiar. Pero eso se cambia con leyes, ¿no? Se cambia con propuestas, se cambia a través de una concertación entre el Ejecutivo y el Congreso, porque yo creo que es bien difícil que alguien en sus cabales pueda resistirse a la urgencia de cambiar las reglas de juego en el sistema financiero. No lo crea, don Nicolás, eso es prácticamente imposible en el Perú. Para que se limite solamente los intereses, ¿no? Se dio una batalla por muchísimos años, ¿no? Ahora, para que cambie el sistema financiero y, por ejemplo, el sistema financiero opere como en países desarrollados, eso en el Perú es prácticamente imposible. Es imposible cambiar el sistema financiero. Vaya usted a proponer una ley diciendo, no, los contratos de leasing no serán celebrados solamente por los bancos, sino también por cualquier otra entidad menor. Es imposible. Tenemos que ir a la pausa, le voy a agradecer pero ¿no se arrepiente usted, no siente que se fue un poco
por la pasión. Una palabrita, el que haya dicho gordito, eso es ofensivo, tan ofensivo. Bueno, es eso. para alguna gente sí, ¿no? No, lo que pasa es que en el fondo... Para alguien que lucha además contra eso. El fondo del asunto es los intereses bancarios excesivos. Sí, pero también le dijo literalmente... No, si no le gusta lo que digo, tienen las puertas abiertas para irse. Eso. Todo funcionario público tenemos las puertas abiertas para irnos si no nos gusta, ¿no?, desarrollar esa función. Todos. No, pero ha sido tan difícil, difícil construir esta relación de, es decir, uno de los retos del gobierno es crear confianza en el mundo empresarial, que va a haber un manejo responsable de las finanzas públicas y no es que el señor Julio Velarde sea indispensable, sino que en estas circunstancias es como una especie de símbolo de estabilidad, ¿no es cierto?, para los grandes inversionistas. Por eso es importante, ¿no? O sea, no quiere decir que sea el único que lo pueda hacer, pero en este momento su presencia es importante, es emblemática, es un símbolo, es una señal, ¿no? Y está puesto allí, está en su cargo, no, nadie le está obstaculizando en su cargo, con pedirle, ¿no?, que se reduzca las tasas de interés sumamente excesivas en el país. ¿Eso es negativo? Si eso es negativo, peor será pues si voy a salir y decir no, que los bancos no pueden tener la exclusividad, ¿no?, en la fijación de las tasas de interés, porque los bancos tienen la exclusividad de fijar las tasas de interés libremente dentro de la tasa fijada por el Banco Central de Reserva. Claro que allí benefician a unos cuantos empresarios, pero los otros tienen que pagar sumas sumamente altas. Tenemos que ir, don Aníbal, a la pausa, son 8:31 de la mañana. Y yo soy una persona que un poco fosforito a veces cuando me enfrento a una situación que me indigna, y yo creo que la gente puede dar cuenta de eso de algunas mañanas, ¿no? Que termino mis editoriales que me pide la productora que duren 5 minutos y yo hablo a veces como 15. Que como decía Tulio Loza, es que marca choro por mi madre, así decía Tulio Loza. Usted es así, don Aníbal, yo lo conozco hace muchos años, sí, pero no, yo sé que le cuesta, pero se le pasó un poquito la mano con Julio Velarde. Bueno, si la palabra le ha afectado, quizás me pasé, ¿no? Pero eso no debe significar para él ninguna preocupación, no hay ninguna amenaza, como se está diciendo. Él tiene seguro su cargo allí, ha sido nombrado por el presidente de la República, ratificado por el Congreso de la República. Su estabilidad está plenamente garantizada. Qué bueno oírlo, qué bueno oírlo. Ahora, vayamos a otro tema que también es muy delicado. Se ha hablado durante los últimos años del tema del indulto a Alberto Fujimori, que se ha convertido en un tema muy espinoso por la enorme carga que tiene. Es decir, la sociedad peruana está prácticamente dividida alrededor del papel en la historia de Alberto Fujimori. Pero todo indica que está enfermo seriamente. ¿Ustedes han contemplado la posibilidad de un indulto humanitario a Alberto Fujimori? Mire usted, la situación del expresidente Alberto Fujimori, que ha cometido delitos gravísimos, y no lo estoy diciendo así porque sí, sino eso está contenido allí en una sentencia, ¿no? Su situación de salud ha empeorado, me parece, considerablemente. Una junta de médicos lo tiene que examinar y si la enfermedad es de tal gravedad, por supuesto que es posible pensar en un indulto humanitario. Es decir, no excluyen esa posibilidad, pero usted sabe no, en absoluto, que hay incluso dentro del gobierno personas que podrían interpretar esto o tomar esto casi como un agravio. No, eso a nivel nacional por los delitos que cometió. Los delitos son enormemente graves. Usted se va a Cucho, caramba, uy, es terrible la cuestión porque allí no, los crímenes fueron muy, muy graves. Allí se los quemaba vivos a las personas. Enterraban sus huesos, los tapaban allí en la tierra. Puede usted escarbar y encontrar los huesos de esas personas. Pero eso no fue... Claro, pero eso no fue... Si uno recorre alguna vez... un fujimorista dijo, nosotros matamos menos, y eso generó toda una controversia. Pero no le faltaba razón. Es decir, la mayor cantidad de podríamos denominarlo, ejecuciones extrajudiciales o de excesos que cometió las Fuerzas Armadas, ocurrieron durante el gobierno de Fernando Belaúnde, el primero, ¿no? También.
digamos, no, en realidad el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, ¿no? Pero nunca los políticos se hicieron responsables de lo que pasó, es decir, le cargaron la responsabilidad a los militares, a los que lanzaron a una guerra a ciegas, sin estrategia, con un código de justicia militar que reglamentaba la vida en los cuarteles y no había preparado a la gente para enfrentar lo que iban a enfrentar, ¿no? Entonces yo creo que fue muy injusto lo que pasó con los militares ahí. No quiero justificar las barbaridades que algunos de ellos hicieron, pero sí lo que me parece, incluso hasta cobardes, que los políticos se hayan lavado las manos, ¿no? Fueron ellos los que... Eso, dan la orden, ¿no? Y por lo tanto, pues son responsables, ¿no?, del resultado de esa orden. Es responsable el que da la orden y el que ejecuta la orden. Pongamos el ejemplo de la Cantuta. Cómo es que secuestran a estas personas, los torturan, los queman, ¿no? Los entierran clandestinamente en el camino a Cieneguilla. La gente se encuentra indignada por hechos como esos. Por eso es que él tiene ese sector de la población, ¿no?, que se siente muy, muy dolida y con muchísima razón. Pero incluso aquí, en esas circunstancias, cuando esta persona, que es Alberto Fujimori, que la justicia encontró responsable de estos actos, enfrenta una situación grave de salud, ustedes, porque me refiero a usted, me imagino que debe haber hablado de esto con el presidente, no le tiene, es decir, si le parece razonable darle el indulto, se lo van a dar, que eso va a depender del reporte médico. Bueno, ya lo ha dicho, nosotros atendemos lo que es razonable, no lo irrazonable. Lo que es razonable, si esta persona se encuentra ya gravemente enferma, pues lo lógico es que vaya a morir a su casa y se estudiará el indulto, ¿no? Pero eso, repito, ¿no?, será después de haberse realizado un examen por una junta de médicos. ¿Ustedes han recibido alguna solicitud de la familia? No, al menos en el Ministerio de Justicia no hemos recibido ninguna solicitud. Exitosa. Yo estoy hablando desde un punto de vista humanitario. Es decir, ustedes se han planteado el problema... O sea, no porque la familia lo haya dicho. No es que nos hayamos planteado el problema, sino que en este momento estoy manifestando eso. ¿Por qué? Porque mis expresiones son espontáneas, son razonables, se derivan de la razón, no del odio, no del rencor, no de la venganza. No, se derivan de la razón y del cumplimiento a la ley. Eso es. Ahora, ¿cómo se va a enfrentar, pasando otro tema? Ayer estuvo... Dina Boluarte, que dijo cosas muy, muy duras con respecto al comportamiento del doctor Vladimir Cerrón y de la corriente que se alinea con él dentro del Congreso en Perú Libre, que votaron con Keiko Fujimori, y que yo estoy convencido, no sé si usted, que si tuvieran la oportunidad de participar en una votación donde se plantee la vacancia del presidente, lo harían. Y lo que ha dicho el propio Vladimir Cerrón, o en todo caso Perú Libre, expresando su pensamiento, es que poco menos que van a expulsar a Dina Boluarte. ¿Cómo está la relación con Vladimir Cerrón? Bueno, yo esas relaciones yo las desconozco. Yo con el doctor Vladimir Cerrón habré hablado hasta, creo, en 2 oportunidades. Nada más. En la primera simplemente que nos saludamos, le di la mano, y en la segunda sí que tuvimos una conversación y que fue en mi casa y que todos lo conocen. Pero yo sí lo que quiero invocar es a los partidos políticos, a Perú Libre y a todos los partidos políticos. Por favor, no olvídense por un momento de su bandera particular y antepongan la bandera del Perú, con sus diferencias, ¿no?, que hay entre todos, con sus diferencias, porque nadie va a ser uniforme, no somos seres humanos. Hay que dialogar, hay que conversar, hay que criticar, por supuesto, ¿no? Pero hay que hacer una crítica constructiva para poder sacar a nuestro país del subdesarrollo en que se encuentra. Últimamente he hecho un viaje con el presidente a Ayacucho y a Uchurujay. Esa gente totalmente abandonada, gente sin educación, gente pobre, que vive allí en una choza, que su chacra prácticamente no produce nada, salvo papitas y otro producto allí, ocas, y que con solamente eso se alimentan. Que por supuesto llegue el presidente, hacen
no una manifestación masiva, todo el mundo sale, no a avivar, a abrazar a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo es como ellos, le invitan a comer, si le dan una papa sancochada y un vaso de chicha, eso es lo que come y lo hace con toda satisfacción y por eso la gente lo quiere. Entonces, la crítica tiene que ser de todos los partidos constructiva, también hay que pensar en ese Perú, también son peruanos, también deberían estar en las encuestas, esas manifestaciones también deberían estar en los medios en Lima, pero no es así. ¿Por qué lo hemos marginado por más de 200 años a esta pobre gente? Pero yo creo que eso, digamos, estas elecciones han marcado un hito precisamente por eso, porque Pedro Castillo, pese a toda la campaña, el terruqueo y todo lo que ocurrió, terminó ganando las elecciones, pero no ganó las elecciones como piensa Vladimir Cerrón, porque la gente votó por el marxismo-leninismo y por hacer una asamblea constituyente la próxima semana. La gente votó porque las cosas en el Perú cambien a favor de los ciudadanos y sobre todo de los más pobres, y que el crecimiento económico favoreciera a la inmensa mayoría de los peruanos y no a una minoría. Pero eso, ministro, hay que hacerlo bien, ¿no? Hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces, ustedes se enfrentan, por un lado, por ejemplo, Rafael López Aliaga, que está convocando a una marcha o a una concentración para pedir expresamente la vacancia presidencial. Pero en el otro lado, en el otro extremo, de quienes además votan en el Congreso junto con ellos, están las posiciones más extremas de Perú Libre, que quieren una asamblea constituyente prácticamente este sábado, es decir, cambiarlo todo. Pero eso no es posible, eso no es real, eso no corresponde a las necesidades del momento del país. No hay, como diría Javier Descansé, un momento constituyente, necesitas mínimos de consenso. Mire, el presidente Castillo, no obstante los calificativos que lo hacen, tiene mucha reflexión, tiene mucha capacidad. Es consciente que no ha ganado con una diferencia grande, sino una diferencia estrecha. Esa es una de las razones por la cual el presidente Castillo no está promoviendo la Asamblea Constituyente, que fue un punto esencial de su campaña, porque están también el otro sector que no quiere Asamblea Constituyente. Pero eso no quiere decir que el presidente se va a oponer cuando hay partidos políticos, cuando hay sectores de la población que están promoviendo la Asamblea Constituyente. ¿Por qué se va a oponer? Así como no se puede oponer contra aquellos que están recolectando firmas en contra de la Asamblea Constituyente, porque tan peruanos son los de un sector como los del otro sector y se tiene que gobernar para todo el país. No hay un momento constituyente, está bien, pero eso también hay que entenderlo. No, mire usted, a mí me invitan para dar una conferencia sobre la Asamblea Constituyente. Lo tengo que hacer desde mi punto de vista académico, no político. No, pero sin embargo, si uno habla de Asamblea Constituyente y a todo el mundo pone el grito en el cielo, si ese es un punto académico que se enseña en introducción al derecho, de allí viene, y no solamente en derecho constitucional. No, el presidente no está promoviendo eso, consciente de esa realidad, que el gobierno tiene que ser un gobierno de todos los peruanos, un gobierno democrático. Pero ¿dónde está la democracia de los que se llaman demócratas, entre comillas, que están promoviendo la vacancia presidencial? Hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para que se equipare la situación del Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a vacancias y en cuanto a cuestión de confianza. El Congreso no quiere discutirlo, me llaman al Congreso, me hacen una serie de preguntas que no tienen que ver con el tema, los tengo que contestar. La presidenta me dice, no, que me estoy saliendo del tema, pero entonces no debería impedir pues que me hagan preguntas que están fuera del tema. O sea, ellos a veces hablan también pues por hablar. Claro, no tienen la culpa, ¿no? Cada uno habla sobre lo que conoce, pero en el Perú se habla más de lo que se desconoce, lamentablemente. Ahora, pero no sería razonable, para cerrar el tema la Asamblea Constituyente, lo hablamos el otro día con César Acuña, que él decía que hay que ordenar una discusión sobre el cambio constitucional. Es decir, que en vez de estar discutiendo el final, es decir, la Asamblea Constituyente, discutamos lo que hay que cambiar en la Constitución.
O sea, uno por uno los artículos, lo que está ahí, que está mal, lo que no está, lo que está ahí hay que sacar, y finalmente cómo vamos a hacer para procesar esos cambios, porque, o sea, tendría que ser el resultado final de la discusión, ¿no? Y eso me parece una iniciativa razonable. Razonable, y exactamente es lo que estoy manifestándole en este momento. Presentamos un proyecto de ley, ¿no?, al Congreso, para que consigamos gobernabilidad, consigamos democracia, para que no se esté en esto de que vacancia, no por incapacidad moral, de que cierre del Congreso por haber denegado 2 confianzas al Ejecutivo. Con eso tenemos que acabar, pero ¿cómo lo vamos a acabar? Modificando la Constitución, y hemos presentado el proyecto de ley. Ahora, este proyecto de ley lo están tratando. ¿No ve usted que me llaman allí solamente para criticar allí? A veces sin razón, pues ¿qué lo vamos a hacer? Lo tenemos que aguantar. ¿Tienen capacidad para hacer esa modificación en el Congreso de la República? El problema es que no lo tienen, pues lamentablemente. Pero ese debería ser el camino. Ahora, el cardenal Pedro Barreto ha dicho que el presidente Castillo no estaba preparado para ser elegido. Es decir, que es cierto que y el cardenal ha sido muy claro en su momento al respecto, que Pedro Castillo ha ganado legítimamente las elecciones. Ahora, la interrogante es si él tenía el equipo, si él tenía a la gente para hacerse cargo de una responsabilidad tan importante como gobernar el Perú. Entonces, y eso se ha visto con las dificultades, o sea, le ha costado al presidente romper con Vladimir Cerrón y darse cuenta que en vez de ayudarlo, lo único que hacía era crearle problemas, y tiene problemas con su entorno más cercano que lo llevan a cometer errores como nombramientos impertinentes sin haber pasado por un filtro. Bueno, siempre he escuchado eso de que si tiene gente que... Ahora, los ministros, ¿no? Para mí todos se han desempeñado bien. Claro que no son ministros ladrones, no han robado. Porque si el que roba necesariamente tiene que ser procesado. Porque en el Perú, uno que ha sido ministro y ha sido corrupto es un gran personaje. Porque ¿qué hicieron anteriormente? ¿Qué hicieron en el Ministerio de Justicia para los exministros de Justicia salir a criticar? ¿Impusieron la ley en los penales como lo estamos haciendo? ¿Mejoraron los registros públicos para que el registro de todos los contratos, actos jurídicos que se celebran allí se aceleren? ¿Hicieron algo? No lo hicieron. Lo que pasa es que, claro, que esto no conocen los medios de prensa, pero sin embargo salen a criticar. Yo veo en el Ministerio del Interior, tuvimos, se trazó este propósito con el ministerio anterior, que las Fuerzas Armadas salgan en auxilio de la policía, que se hagan los operativos en los lugares donde se vende la droga, que se organice, ¿no?, a la agrupación de organizaciones populares, que se prepare a los serenos de las municipalidades para atacar esto. Pero allí mismo vino la crítica, ¿no?, aplastante de que por qué las Fuerzas Armadas van a ser... Por ignorancia, ¿no? Decían allí, congresistas decían, no, ¿cómo van a salir las Fuerzas Armadas si no se ha declarado, no, un decreto? La emergencia. Eso quiere decir que no conocen la ley. Le voy a dejar, don Nicolás, el decreto legislativo 1095 para que vea usted cómo esta gente está totalmente equivocada, para que vea usted lo distinto que es un decreto de emergencia en donde se suprimen derechos de los ciudadanos y un auxilio de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, porque la delincuencia lo ha superado en capacidad, ¿no? Que es otra cosa, que es una resolución suprema. Claro que no hay tiempo seguramente, sino yo le leería las diferencias entre estas dos instituciones. A mí me queda claro, don Aníbal, porque además a mí me ha sorprendido que gente que durante años promovió la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, ahora critican al gobierno que está planteando lo mismo que ellos dijeron durante años. Pero en fin, pero lo que sí preocupa es que esto en realidad, de la participación o no de las Fuerzas Armadas, debería ser parte de una estrategia donde hay otros elementos, ¿no? De que es lo que usted está describiendo. Es decir, ese es el mensaje que tendríamos que recibir. Claro. No solo van a salir las Fuerzas Armadas, sino van a salir las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias, en un contexto donde es decir, todo lo que usted ha dicho, a lo que habría que agregar un gravísimo problema de equipamiento. El otro día salió la información
que haciendo números gordos, de 10.000 patrulleros o 9.000 patrulleros, 2.000 funcionan o 2.000 y un poco más. Es decir, ¿qué pasó con las adquisiciones? O sea, eso ha sido una ladronera. O sea, es decir, ¿quién ganó plata con eso consiguiendo a cambio un servicio tan malo? Porque no tenemos los vehículos que necesitamos ahora para patrullar. Mire usted lo que dice el Contralor General de la República, que el año pasado por corrupción hemos tenido más de 22.000 millones, ¿no?, de soles. Una suma gigantesca. Corrupción por todo sitio. Claro que ahora tenemos un nuevo ministro del Interior, no sé si va a utilizar decreto, esta resolución suprema o no va a utilizar. Él ha dicho que está evaluándolo. Él ha dicho que está evaluándolo. Seguramente, y es un profesional muy experimentado, a quien no se le quiere un sector por el hecho de haber ejercido su función de fiscal y haber cumplido allí con su deber conforme a ley. Para hablar del tema se ha hablado de la muerte civil para los que no tengan las 2 dosis de vacunas. Es decir, se están estableciendo una serie de restricciones. Si tú no tienes la doble vacunación y eres mayor de 18 años, no vas a poder entrar en locales públicos, no vas a poder viajar. El Ministerio de Justicia plantea una especie de muerte civil. O sea, si no tienes las 2 dosis... Mire usted, a nadie se le puede obligar a vacunarse si no quiere vacunarse. Pero si no quiere vacunarse y no se vacuna, tampoco tiene derecho para poner en peligro a las demás personas. Lo que acaba de hacer aquí Austria últimamente, creo que en estos últimos días, nadie sale de sus casas si no tiene las 2 vacunas. Porque hay que defender a la población. Porque en este país desarrollado, ¿no?, súper desarrollado, ¿no?, creo que tienen las 2 vacunas solamente el 60% y el otro porcentaje no se ha vacunado. Claro, que es algo que no nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, hay países en Europa hay países donde están ya en la sexta ola. Es decir, y he visto las cifras de ayer de Rusia, es un espanto, han muerto creo que 1.500, 1.600 personas en un solo día. Eso no nos está pasando felizmente, gracias a Dios, a nosotros, ¿no? Es un milagro lo que está ocurriendo. Los científicos dicen que es una combinación de la inmunización por cómo nos golpeó la primera y segunda ola con la exitosa campaña de vacunación que se ha levantado como una muralla hasta ahora, ¿no? Porque no sabemos qué evolución va a tener el virus, pero este tema específicamente, muerte civil, ¿ustedes lo han contemplado o no? Bueno, sí, el ministro de Salud ya lo ha mencionado, la disposición viene por allí, no por el Ministerio de Justicia. Que hayamos comentado, no, así, sí, por supuesto, y manifestado en repetidas oportunidades, todo el mundo tiene derecho a vacunarse o no vacunarse, pero si no se vacuna, no tiene el derecho de poder contagiar a los demás, de afectar en su salud a los demás. Por eso yo le pido a todos los peruanos, por favor, vacúnense, no solamente en protección de ustedes, en protección de su familia, de sus hijos, de sus padres, de sus mujeres, de sus semejantes. Combatamos, ¿no?, esta pandemia para poder abrir totalmente el mercado, crece el mercado y todos nos vamos a beneficiar. Y crece el mercado con la iniciativa privada, no como están diciendo allí, que somos comunistas, que somos socialistas, que somos leninistas, etcétera. Absolutamente falso, porque nada de eso ustedes ven que está realizando nuestro gobierno. La iniciativa privada es absolutamente necesaria, así como la inversión pública también es necesaria para crecer económicamente, porque solamente con crecimiento económico tendremos desarrollo social, mejorará la alimentación, la educación, ¿no?, el transporte, etcétera, de todos los ciudadanos y no solamente de unos cuantos. Aníbal, quiero pedirle un favor y a su jefa de prensa que está acá con nosotros, porque tengo que ir a la pausa, pero tengo un tema que no quiero dejar de tratar antes de terminar esta entrevista, que es la situación muy grave que está ocurriendo en el Ministerio Público en este momento y con el sistema de justicia. Y le dejo planteada la interrogante. Se ha descubierto que hace más de un año hay una colaboración eficaz que ha sido corroborada, donde se ha producido una reunión entre Rolando Reate, congresista en ese entonces, representante de Fuerza Popular en alianza con el APRA, con los cuellos blancos, encabezados por Guido Águila, donde se conspiraba
para sacar al doctor Baltasar Morales Parragués del Consejo Nacional de la Magistratura y poner en su reemplazo a la doctora María Zavala, que estaba presente en esa reunión conspirativa. Y el problema es que ha pasado un año y la investigación no avanza, no se ha querido hacer y sacarla, y la doctora María Zavala está decidiendo en este momento quién es juez y quién es fiscal en el Perú, cuando la señora debería ser investigada. Y cuando hemos preguntado por qué pasa eso, resulta que la señora no solo es amiga, es comadre de la fiscal de la Nación, a quien ella tiene que ratificar. ¿Y quién participó, digamos, en el proceso donde fue electa María Zavala? La propia fiscal, ella se inhibió en el momento de la votación, entiendo, pero participó en el proceso de calificación. Entonces, uno y dos, quieren tirarse abajo el equipo especial Lavajato. Eso está clarísimo. Ahí también hay una conspiración. Quieren barrer con el equipo especial Lavajato. Entonces, la pregunta que uno se hace es por qué la Comisión de Justicia del Congreso no dice nada y qué tiene que decir sobre esto gravísimo que está ocurriendo, porque el temor que hay es que esto termine una vez más en la impunidad, es decir, controlar quiénes son los fiscales supremos y mantener con un cuchillo en el cuello a los miembros de la Corte Suprema, a lo que lleva es a que quienes deberían ser, ahora que empiezan los juicios por corrupción, sentenciados, sean declarados impunes con argumentos como que recibir dinero en sus campañas no era delito. De eso quisiera que hablemos, por favor, tras la pausa. Regresamos. Estamos con el doctor Aníbal Torres Vázquez, ministro de Justicia. Yo no quería terminar la entrevista, por eso le agradezco que haya permanecido unos minutos más con nosotros para hablar de esta situación muy grave que está ocurriendo en este momento en el sistema de justicia. Hace un año que el doctor Fernández Alarcón, que tiene a cargo la investigación del caso de los cuellos blancos, tiene en sus manos una colaboración donde se relata algo muy grave que ha sido certificado por la declaración de otros testigos, que se reúnen los representantes de los cuellos blancos, es decir, Guido Aguila, Iván Noguera, hay un miembro, el doctor Binatea, de la Corte Suprema, hay un periodista, el empresario dueño del lugar donde se reúnen en el Jockey Club, pero también está María Zavala. Y ahí hay una conspiración para sacar al doctor Morales Parragués y poner a la doctora María Zavala en su reemplazo porque ella era la accesitaria, y de esa manera garantizar que todos los votos en el Consejo Nacional de la Magistratura fueran acorde a los intereses de Fuerza Popular y de sus aliados en ese momento. Lo increíble es que ha pasado un año y la información la hemos podido conocer gracias al equipo especial de Lavajato, que se enteró indirectamente, no porque le fue notificado, sino porque los abogados del colaborador contaron esta historia. Entonces, lo grave es que tenemos hoy en la Junta Nacional de Justicia a la doctora María Zavala, que debería ser investigada. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio de Justicia y la Comisión de Justicia del Congreso frente a esto? Bueno, es competencia de la Comisión de Justicia del Congreso, porque los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser sometidos a juicio político de acuerdo al artículo 99 de la Constitución. Por la comisión permanente lo puede someter. Pero lo que usted está manifestando es lo que ocurre siempre, ¿no?, en nuestro medio, el de dilatar los procesos y dilatarlo indebidamente para que se beneficien ciertas personas o para que prescriba la acción, ¿no?, y para que esto quede impune. Pero usted ha mencionado un hecho también importantísimo, que se quiere más o menos no disolver a estos jueces fiscales que están tratando estos hechos de corrupción. Yo lo que le pediría, ¿no?, al Poder Judicial es que a estos jueces y a estos fiscales no le den ningún otro caso y que terminen de una vez los casos que tienen, porque también se están demorando demasiado. Eso ya es insoportable, que procesos que han terminado en la investigación fiscal en la primera etapa y creo que ya en la etapa intermedia y no pasen a juicio oral. ¿Por qué? ¿Qué finalidad persiguen con eso? ¿Qué cosa es lo que quieren beneficiar? ¿A quiénes quieren beneficiar? No, eso no puede retardar más. Y a los mismos jueces, a los mismos fiscales anticorrupción, también les solicito, les pido encarecidamente que estos procesos no pueden retardar más. Pero la queja que tiene, es decir, lo que está pasando hoy con el equipo especial Lavajato es que esta es la tercera o cuarta vez que tratan de dinamitarlos. Es decir, ha aparecido un exmiembro de este equipo
denunciando supuestas concertaciones con los abogados de Odebrecht, cuando es absolutamente natural que los abogados de los procesados vayan a las reuniones públicas con los fiscales para tratar diversos temas que tienen que ver con las colaboraciones y con sus defensas. O sea, lo que se quiere es destruir el equipo especial Lavajato una vez más. Y las quejas que yo he escuchado de los miembros del equipo especial Lavajato es que todo el tiempo, o sea, los procesos se han dilatado por el comportamiento de los abogados de los implicados. Se enfermó, cambiaron de abogado, objetan al juez, plantean medidas cautelares, es decir, estiran y estiran y estiran los procesos buscando precisamente lo que usted dice, que el caso se vuelva engorroso y que incluso se llegue a los límites de la prescripción. Entonces, hay que tener en cuenta que en estos procesos no está de por medio muchísimo dinero. Y que esa es la consecuencia de que aparezcan allí sujetos que van a dinamitar a estos procesos, que conocen desde dentro y que después lo van a dinamitar. Porque si conocen el hecho desde dentro, ¿por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no lo debatieron? ¿Por qué no lo discutieron? ¿No? Aquí, por supuesto, hay muchos intereses en que estos casos se retarden. Por eso es que pido a los jueces Lavajato, a los fiscales Lavajato, ¿no?, para que aceleren estos procesos y los juicios se lleven a cabo inmediatamente. Claro que nosotros desde el Poder Ejecutivo hemos presentado ya un proyecto de ley al Congreso de la República para que en las próximas elecciones y en las sucesivas, no, toda aquella persona que se encuentra con acusación fiscal no pueda ser candidato. No pueda, porque si no, pues fíjese usted, se hace la investigación, se desarrolla todo el proceso, se comprueba el delito, hay la acusación tiene pruebas contundentes, pero sin embargo, ya después, al llegar al Poder Judicial, esto duerme el sueño allí de los justos, que no sería de los justos, sino de los injustos, no, para no sancionar a los responsables. Hay la necesidad en el Perú sumamente urgente de hacer una profunda reforma de todo el sistema de justicia. ¿Pero qué requiere eso? Una reforma de la Constitución, de todo el sistema de justicia, una reforma de la Constitución. Y eso es lo que no se quiere hacer, pues, porque allí la corrupción, por supuesto, no va a permitir que se haga esa reforma. Una última pregunta. Acaba de resolverse el reconocimiento con respecto a los tiempos de carcelería asignados digamos, aplicados a Antauro Humala, lo cual supone la posibilidad de que él salga en libertad en los próximos meses. ¿El tema de Antauro Humala ustedes lo han discutido en algún momento? Bueno, la discusión es lo que yo he manifestado, que por el delito en que estaba él sentenciado no procedía, no el indulto. Pero si hay esta sentencia, nosotros pues somos muy respetuosos de la sentencia. Salgo de aquí, voy a estudiar esa sentencia y se verá, ¿no?, cómo se puede cumplir, ejecutar la sentencia, ¿no? Claro, pero si tiene beneficios, le están reconociendo beneficios, nosotros no vamos a ir en contra, no somos nadie para modificar una resolución judicial. Finalmente, ¿ya se sabe quién es el nuevo ministro de Defensa? ¿Ya el presidente le aceptó el día de ayer la renuncia al señor Walter Ayala? Desconozco totalmente, no he tenido ninguna comunicación con el señor presidente, no. ¿Y cuál es su opinión sobre cuál debe ser el perfil del... Es decir, no es un secreto que las relaciones tiene entre... Tiene que ser una persona que conozca el sector, ¿no? Conoce el sector, entonces se puede desempeñar allí. Además, tiene pues a los viceministros que son sus asesores, tiene otras personas, ¿no?, que allí lo apoyan, pero debe ser una persona que conoce ese sector. Me pide mi productora que le pregunte sobre los recursos de apelación, sobre el caso de los dinámicos del centro, ¿no?, que ahora están pidiendo apelaciones. El doctor Jorge Chávez Tamariz, el juez, les ha concedido recursos a Arturo Cárdenas, pinturita, así como a José Eduardo Bendezú, que fue candidato al Congreso, y a Eduardo Reyes Alguerán. Pero es una situación complicada. Hay gente que fue parte de la campaña. ¿Ustedes han hablado de esto?
No hemos hablado de esto porque nosotros, no todos los que están implicados en procesos judiciales, pues tienen que asumir las consecuencias, tienen que responder al Poder Judicial y si lo encuentran responsables, pues tienen que ser sancionados. Nosotros somos los primeros en reclamar. Es decir, no hay ningún blindaje, porque los críticos del gobierno dicen no los meten presos, no los persiguen, porque como han sido parte de la campaña, no lo... En lo absoluto, ¿usted cree que el presidente está en eso detrás de los jueces? Ni siquiera los conoce a los jueces, ni siquiera los conoce a los fiscales. Yo los conozco a muchos de ellos, pero ni siquiera me acerco por allí. O sea, no hay ninguna voluntad de proteger a esta gente. En lo absoluto no hay ninguna voluntad, y si están interponiendo recursos impugnatorios como apelaciones, pues lo estarán interponiendo dentro de los límites señalados por el Código Procesal, ¿no? Y están ejerciendo su defensa. A nadie le podemos negar, ¿no?, que ejerzan su derecho de defensa, por más criminales que sean. Que en este caso no estoy diciendo que ellos sean los criminales, porque eso recién se determinará en la sentencia que se dicte en los casos que se han abierto. Doctor Aníbal Torres Vázquez, le agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Ha sido usted muy gentil por dedicarnos esta hora completa. Yo le agradezco muchísimo, muy don Nicolás, gentil. por invitarme. Muy gentil como siempre.